Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 16 de noviembre, en esta 32ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a Santa Margarita de Escocia y también a Santa Gertrudis Virgen. ¿Qué podemos decir de Santa Margarita de Escocia? Luego de caer Inglaterra en poder de Guillermo el Conquistador, Margarita y sus hermanos se refugiaron en Escocia, donde era rey Malcolm III, quien se casó con ella, por lo cual se convirtió en reina de Escocia. Se dedicó ardorosamente a las labores caritativas, especialmente con los más necesitados y pobres. Hizo numerosas donaciones que permitieron la construcción de conventos y templos. Falleció el 16 de noviembre del año 1093. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Margarita de Escocia. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy jueves eucarístico y sacerdotal, así es. Hoy es un buen momento para visitar al amor de los amores. No se te olvide, hoy es la cita con Jesús sacramentado. Así que ve al templo más cercano, a tu comunidad, a tu parroquia y visita el Santísimo Sacramento. Si no hubiera hora santa esta tarde, pues visita el sagrario. Ahí está Jesús vivo y presente, como dice Santo Tomás de Aquino. Verdadera, real y sustancialmente en la hostia consagrada está presente todo Él, en cuerpo, alma, sangre, espíritu y divinidad. Así que pidámosle al Señor que fortalezca nuestra fe. Y en segundo lugar, hoy es un buen momento para orar por las vocaciones. Ya lo dice también el texto de San Mateo: oren al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Así que oremos por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes que tanto lo necesitamos, por los seminaristas y por las vocaciones en general, especialmente para que Jesús siga tocando el corazón de los jóvenes y con amor, disponibilidad y generosidad respondan a su llamada. Hoy entonces nos encontramos en la primera lectura con el libro de la Sabiduría, capítulo 7, 22 al 8:1, y se nos habla sobre la sabiduría, cómo es una personificación de la sabiduría. Es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, amante del bien. Y así continúan dando una descripción de lo que es la sabiduría. Bueno, pues una persona sabia es una persona que trata de hacer contacto siempre con Dios, que está en íntima relación con Dios, de tal manera que busca siempre ser santo, que busca la sutileza del alma y de la vida, que busca siempre como San José, ser el segundo lugar, estar ahí en el silencio, buscar el bien, ser amante del bien, ser una persona amable, segura y serena, buscando la paz. Bueno, pues a esta sabiduría estamos invitados hoy a atender, a pedirle al Señor nuestro Dios. Pidámosle al Señor entonces que su resplandor, el resplandor de la sabiduría, venga sobre nosotros y nos dé la gracia que penetra las almas, que atraviesa todo corazón, para poder de esa manera pues llenar nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestro corazón de la voluntad de Dios, y de esa manera poderlo manifestar al mundo. Que la sabiduría divina ilumine nuestra vida. También hoy se nos habla en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17.
Y los fariseos preguntan algo interesante: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Sabemos que todos en el Antiguo Testamento esperaban la venida del reino de Dios anunciado por los profetas. Así es. ¿Y qué reino esperaban? Algunos esperaban un Mesías. Claro, el reino llegaría junto con el Mesías. Por eso le hacían esta pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Irónicamente diciéndole: si tú eres el Mesías, dínoslo. Porque todos los grupos de aquel tiempo, sobre todo los grupos religiosos, esperaban un Mesías dependiendo de su forma de ver la vida. Por ejemplo, los fariseos esperaban que el Mesías fuera fariseo, que fuera experto y docto en la ley, en las normas del pueblo. Los saduceos pensaban, como vienen del sacerdote Sadoc en el Antiguo Testamento, que iba a ser un saduceo. Los saduceos, como bien sabemos, no creen en la resurrección de los muertos, en una vida del futuro no creen. Otros pensaban que iba a ser un revolucionario, que por las armas y la violencia iba a liberar al pueblo de la opresión romana o de todos aquellos países que asediaban el pueblo. Por eso los celotes o celotas eran los que pensaban esto, por ejemplo Simón y Judas. Bueno, y así podríamos ir mencionando a muchos que pensaban que el Mesías o el reino llegaría aparatosamente, llegaría de distintas maneras. Otros pensaban que llegaría siendo un sacerdote del templo. Así es, la casta sacerdotal, la casta de Aarón, de Leví. Pero no, Jesús no llegó así. Jesús tomó, por así decirlo, un poquito de cada cosa, pero Jesús llegó como un Mesías rey, pero un rey del amor, un rey de la misericordia, un rey no de las apariencias, ni de la pomposidad, de la discreción, de la sencillez, de la humildad, de la caridad. Y así es como llega el reino de Dios a nosotros. Y por eso el Señor sigue identificándose con aquellos que viven de esta manera, con aquellos que viven en silencio del amor, con aquellos que viven la solidaridad fraterna con el prójimo, con aquellos que viven tratando de hacer el bien. Por eso dejémonos iluminar por Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien. Y que esa sea nuestra consigna de vida. No nos cansemos de hacer el bien. Hacer el bien al prójimo, hacer el bien a los que están cerca, hacer el bien a los que me quieren como a los que no me quieren, hacer el bien a mis enemigos, hacerle bien a todo el mundo. Y hoy Jesús también dijo algo a sus discípulos. Va a llegar un tiempo en que desearán disfrutar de un día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Muy bien. Y por eso van a decirles, va a estar aquí o estará allá, pero no vayan, porque como el fulgor del rayo, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, muchos querrán engañarnos, dice Jesús en otras palabras, diciendo: aquí está el Señor, aquí está el Mesías. No les hagan caso, dice el Señor. En el momento menos esperado, el Hijo del Hombre se presentará a ustedes. Por eso Jesús está hablando de los últimos tiempos, de la segunda venida de Dios. Por eso hoy nosotros le pedimos al Señor que interceda delante de Dios Padre por nosotros y que nos dé la gracia de permanecer unidos a su cruz, unidos a su amor, unidos a su misericordia, que seamos portadores de ella. Que esta sea nuestra consigna en la construcción del reino, un reino de justicia, un reino de paz, un reino de esperanza, un reino de fe, un reino de caridad y misericordia, un reino de perdón. Ese es el reino que Dios quiere, que hagamos presente entre nosotros en la sociedad tan necesitada de la presencia de Dios el día de hoy. ¿Qué dice para hoy la reflexión del Papa? Bueno, ¿cuándo vendrá el reino de Dios?, titula el Papa su reflexión. En la época de Jesús como ahora, se vivía la dominación del imperio de turno que desembocaba en opresión, injusticias y pobreza para la mayoría. El mensaje de Jesús referente a un reino de libertad, justicia, equidad, solidaridad y paz coincidía con los anhelos del pueblo y se esperaba que sucediera pronto. Pero el tiempo de Dios no es como el nuestro. La incertidumbre por el acaecimiento de estos acontecimientos genera angustia y ansiedad. Los interlocutores de Jesús preguntan insistente y desesperadamente cuándo vendrá el reino de Dios y hará realidad las promesas hechas. Pero Jesús responde con parábolas y metáforas que nos ayudan a entender que este tiempo se relaciona con la apertura del hombre a la voluntad de Dios. Por ello puede ser de repente o un proceso de conversión y arrepentimiento. Bueno, pues estas son las palabras del Papa.
y si nos damos cuenta, justamente nos habla de esa venida del reino a nuestras vidas. Pidámosle al Señor que Él sea nuestra principal motivación y que por sobre todas las cosas cumplamos su voluntad. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.